Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Bienvenidos al ciclo de Desarrollo Sostenible y Profesionales en Ciencias Económicas que organizamos desde la Comisión de Estudios sobre Sustentabilidad Económica, Social y Medioambiental. En estas reuniones trabajamos sobre los diferentes roles que se van presentando como oportunidades para los profesionales en ciencias económicas. En el día de hoy, la reunión va a tener como temática las empresas familiares, pero queremos comentarles que en el canal de YouTube del Consejo hay materiales sobre otras cuestiones del desarrollo sostenible que pueden ser de su interés, que pueden buscar con la palabra sustentabilidad y así aparecerán otros eventos recientes sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de este mismo ciclo las reuniones anteriores vinculadas a las oportunidades en tiempos de crisis, a la transformación de los profesionales en ciencias económicas en relación al desarrollo sostenible y vinculadas a la industria creativa. Pero bueno, además de todo esto, en el día de hoy, entonces, vamos a trabajar la temática y a conversar sobre las empresas familiares. Para eso tenemos como entrevistadora a Natalia Carpio, que es miembro de nuestra comisión y que además es asesora técnica en sustentabilidad de este consejo. Natalia es contadora pública de la Universidad Nacional de Córdoba, es maestranda en contabilidad internacional de la Universidad de Buenos Aires, certificada internacional en GRI Standards y promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias entonces por estar con nosotros y adelante Natalia. Hola a todos y bienvenidos. Muchas gracias Inés por la presentación. También quiero agradecer en esta oportunidad a la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la doctora Gabriela Russo, por brindarnos este espacio. Antes de comenzar con la reunión, le recuerdo al público oyente que nos está viendo por el canal de YouTube del Consejo que pueden utilizar el chat para realizar sus consultas a los expositores o incluso dejarnos sus comentarios. En esta cuarta reunión científica y técnica estaremos conversando sobre la sostenibilidad como el gran reto de las empresas familiares. Y para esto hemos convocado a profesionales especializados en la temática, a quienes presentaré a continuación brevemente. Tenemos el gusto de contar con la participación de Eduardo Cuccinelli. Eduardo es licenciado en Filosofía de la Universidad Católica de Córdoba,
magíster en Administración de Empresas de la Universidad Empresarial Siglo XXI, diplomado en Gestión Asociada, Relaciones entre Sectores Público y Privado de la Universidad Católica de Córdoba. Presidente del Instituto de Empresa Familiar y Economía Sostenible de Córdoba y asesor de procesos de cambio en empresas familiares. Docente en gestión de empresas familiares y seminarios multidisciplinarios. También consultor internacional en economía social en el marco del desarrollo sostenible y la cooperación para el desarrollo y responsabilidad social empresarial. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. También contamos con la presencia de Leandro Faliba. Leandro es contador público por la Universidad Nacional de Córdoba, diplomado en Recursos Humanos en la Universidad Católica de Córdoba, miembro fundador y tesorero del Instituto de Empresa Familiar y Economía Sostenible de Córdoba. Asesor administrativo y financiero con experiencia en empresas familiares, fue consultor del proyecto del Banco Interamericano en Desarrollo de Empresas Familiares y tercera generación de una empresa familiar en la provincia de Córdoba. También contamos con la presencia de Daniela Robel, contadora pública egresada con medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, magíster en contabilidad internacional también de la Universidad de Buenos Aires, certificada internacional en GRI Standards, promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, docente universitaria en temáticas vinculadas con la responsabilidad social empresaria y miembro de la Comisión de Estudios sobre Sustentabilidad Económica, Social y Medioambiental y asesora técnica en el área de sustentabilidad en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bien, para comenzar nos preguntamos ¿por qué hablar de las empresas familiares? Bueno, las empresas familiares resultan claves para la economía mundial, ya que se estima que en torno al 80% del PBI se genera en empresas familiares y emplean a la mitad de la fuerza laboral mundial. Este tipo de empresas constituye una red social y económica basada en valores humanos con un enorme potencial para la construcción de una economía legítima desde la cultura del trabajo. Resulta relevante también destacar el hecho de que las empresas familiares deben fomentar el desarrollo y la continuidad del legado de generación en generación, articulando tradición con innovación para una economía sostenible en el tiempo, adaptándose a los cambios o desafíos que le impone el entorno. En este sentido, me gustaría preguntarle a Eduardo, ¿qué características tiene una empresa familiar? Bueno, definiciones hay muchas y si entran a Google lo van a ahorrar el tiempo que tenemos escaso en este encuentro. Yo quisiera enfocar la respuesta desde tres aspectos fundamentales que hacen que una empresa familiar se diferencie de una que no lo es. En el país tenemos aproximadamente 853.000 pymes, según el Observatorio PYME, aunque ha variado en los últimos 5 años bastante. Y no todas son familiares, pero sí la gran mayoría. Quiere decir que cuando hablamos profesionalmente de una empresa familiar, hablamos al mismo tiempo de todas aquellas cuestiones que hacen a cualquier otra empresa, pero salvo un aspecto diferenciador y que prácticamente es marca el desafío o, digamos, la peculiaridad de una empresa familiar, que es el aspecto emocional, el parentesco. Todo lo que proviene del sistema emocional de una tribu o de una familia es lo que suele caracterizar, para bien o para mal, a una empresa familiar. Y en ese sentido, decimos que más allá de las definiciones que van a encontrar fácilmente en Internet, como una empresa donde la familia es propietaria y trabajan varios miembros y tienen deseo de continuidad, todo esto que está en los manuales, preferimos nosotros enfocarnos a tres aspectos fundamentales. Como que la empresa familiar es aquella que afronta y desarrolla al mismo tiempo un arte hasta donde puede y sabe hacerlo, que es el arte de combinar afectividad con efectividad, lealtad con eficiencia y confianza con talento. Yo diría que son tres artes que van de la mano
El público podrá observar mientras yo respondo la imagen que está en pantalla, una balanza donde hay un corazón de un lado y un cerebro del otro. Esta imagen intenta simbolizar la necesidad que tiene toda pyme familiar, y no así las que no son familiares, de articular estos dos campos, estos dos ámbitos de la vida, que son el ámbito de los sentimientos y de la pasión, y el ámbito de la razón y de la planificación. Como decía Pascal, no me acuerdo en este momento en cuál de sus libros, es un dicho muy conocido, la pasión tiene sus razones y la razón tiene sus pasiones. Esta integración que hace este filósofo realmente se la vive en toda empresa familiar, solo que las familias nos están planteando filosofar ni reflexionar desde esta perspectiva. Eso lo hacemos nosotros que trabajamos con la familia. Con esto quiero decir entonces que la peculiaridad está en integrar todo lo que proviene del mundo de los sentimientos, de los lazos, del compromiso, del parentesco, de la lealtad, con el mundo de la eficiencia, el mundo de los resultados y el mundo de la planificación en vista de un objetivo, ¿no es cierto? Está en esa línea, digamos, la peculiaridad que me gustaría resaltar. No sé si tengo algunos minutos, Natalia, o pasamos a otra cosa. Podés avanzar, Eduardo, sin problema. Ok, queda claro entonces el balance, ¿no? El rojo de la sangre y el cerebro un poquito más rosadito, decíamos afectividad con efectividad. Esto es claro, ¿por qué? Porque yo puedo ingresar a un pariente a mi empresa por compromiso, por lo que sea, pero no siempre se lo ingresa porque tiene un perfil adecuado o porque ha sido analizado el espacio que esta persona ocuparía y cómo resolvería, cuál fuese su aporte a la empresa. Por lo general se entra por sentimiento o por parentesco sin considerar estos aspectos. El tema de la lealtad está en el medio y entonces a veces la lealtad que nos lleva a comprometernos con un pariente desplaza la eficiencia que es la que necesita la empresa para sus objetivos. Y en el caso de la confianza, muchos fundadores y en general todas las familias ponen a la confianza como el test necesario y suficiente para que alguien ingrese. Y confiar porque se quiere o porque se aprecia o se tiene cariño en una persona, porque es de confianza, aunque sea redundante decirlo, no equivale a talento y a competencia personal. Entonces, cuando ya va a hablar Leo de profesionalizar la empresa, justamente se busca que el mundo de la pasión, el afecto y el parentesco tenga una dosis compensatoria por el lado de la profesionalización. Yo cerraría la respuesta con un caso que estamos abordando en este momento, ya que en el público seguramente hay muchos contadores y economistas, han estudiado esto en la facultad posiblemente. Los contadores entienden mucho de lo que es los balances, los estados de resultados y los planes de cuenta. La ciencia de la psicología, desde los años 40 en adelante, sobre todo en Occidente nórdico, en Estados Unidos y algo de Europa, ha investigado científicamente el comportamiento de las familias desde el campo de la clínica y ha hecho un resumen y una decantación de herramientas que nosotros aplicamos en nuestro equipo, que son invaluables, es decir, son las que nos permiten comprender esta peculiaridad que destacamos en la pregunta que hace Natalia. ¿A qué me refiero? La psicología de una tribu o de una familia se maneja a nivel sistémico con cuentas. Y los investigadores han descubierto que los registros emocionales que suceden en una familia, sin ser conscientes de ello, responde al mismo criterio contable que un contador registra en un libro mayor. Así como lo digo, así es, no es una analogía. Se llama contabilidad emocional en el campo de la psicología sistémica a la disciplina científica que ha investigado y nos ha ofrecido herramientas que usamos con las familias empresarias para hacer una evaluación de cómo funciona el sistema y de qué manera el parentesco y el sistema familiar impacta negativa o positivamente en la empresa familiar. Lo dejo ahí porque es bastante más complejo y más largo, pero solamente para apuntar a los contadores que cuando se trate de empresas familiares,
es necesario incorporar esta perspectiva psicológica y emocional que se llama contabilidad emocional y que tiene 5 cuentas, las nombro nada más para que queden tildadas. Las 5 cuentas, que son libros mayores familiares de registros que están en el cerebro, que están en la química, en los ADNs. Los 5 libros son justicia, mérito, culpa, deuda y reciprocidad. No hay cliente, empresa familiar en nuestro instituto que no esté de alguna manera afectado o apoyándose en estas 5 cuentas. Y cuando hemos logrado resolver conflictos, incluso de herencia o de cargos, han sido por la claridad en cómo la familia pudo comprender cómo estas 5 cuentas se le meten en los vínculos, en la comunicación y en el intento de resolver problemas. Creo que ya me pasé el tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Muy clara tu respuesta y claramente el desafío de los profesionales de gestionar no solo los negocios, sino también las emociones, ¿no? Y teniendo en cuenta también que Leandro es una tercera generación de empresas familiares, le pregunto, ¿cuáles crees que son, Eduardo, Leandro, los retos que tienen los negocios familiares, ¿no? Bien. Estando un poco en este sentido, siendo miembro de una empresa familiar y siendo consultor, en algún momento estoy de los dos lados, digamos, del mostrador, para decirlo en un término comercial. Así que, como miembro de una tercera generación de una empresa familiar, afrontamos, o la familia en este caso, afronta muchos desafíos, digamos, en este sentido. Y hay una palabra que Eduardo la dejó entrever, que es profesionalización. A medida que la familia va creciendo, la empresa va creciendo, necesitamos tener herramientas. Esas herramientas son profesionalizar el manejo, en este caso, de los 3 círculos como se aborda siempre la empresa de familia. A la empresa, a la familia y a la parte patrimonial. Para cada una de ellas hay una cuestión de atender o llevar adelante, digamos, y los principales desafíos de la familia es empezar a generar herramientas a través de esa profesionalización para hacer sostenible o sustentable esa continuidad, ya que hablamos de sostenibilidad, digamos, es la principal. Si no, nos quedaríamos con un concepto de una empresa donde hay alguien que la funda y al poco tiempo se diluye, digamos. Entonces, el espíritu o el horizonte de la empresa familiar es la continuidad, la sostenibilidad en el tiempo para las diferentes generaciones. Esos principales desafíos que les nombraba, hay uno que tiene que ver con la parte de cómo manejar los conflictos. Usualmente los conflictos, básicamente, y por estar dentro de una empresa familiar, también uno los puede ver, también como consultor. Los principales desafíos en la cuestión de los conflictos, en la parte de hermanos, digamos, o en la segunda generación, en la tercera, ya cuando tenemos un consorcio de primos, se llama, es básicamente cómo resolver esos conflictos. Básicamente son poquitos que llevan o para nombrar algunos, digamos. ¿Quién va a trabajar? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo se los va a remunerar? ¿Y cómo se los va a vincular o cómo se va a medir su desempeño? Ahí tenemos un gran abanico y podríamos estar hablando bastante tiempo sobre eso, porque muchas empresas familiares, como decía Eduardo, se hace la selección de personal con el corazón y no con la parte racional o racional de la empresa. Entonces, como desafíos, digamos, dentro de esa generación, es uno de esos. Aparte, la cuestión del fundador, de no entender o no interpretar el proceso de cambio en vista de la sostenibilidad de lo que es la sucesión, tomada como proceso, tomada como una carrera de largo aliento, más como una carrera de 100 metros, digamos. Muchas veces nosotros como contadores tratamos de analizar solamente la cuestión
puntual de un balance, de un comparativo, etcétera, donde tenemos la visión puesta en una cuestión numérica y hay una cuestión más emocional que influye sustancialmente en estos procesos, sobre todo en el fundador, que por ahí, por ser el iniciador de la empresa y como si fueras casi su hijo o un hermano de los que están en la segunda generación, se siente con alguna disposición para no llevar adelante este proceso por pérdida de poder, por pérdida de confianza de la familia, etcétera, donde a medida que va creciendo la familia y la empresa no lleva la misma situación, empiezan los conflictos o empiezan cuestiones que si no son atacadas o no son resueltas en ese momento, metidas en ese proceso de sustentabilidad que hablamos para la continuidad de la empresa, digamos, imaginemos una curva, digamos, donde tenemos el crecimiento de la empresa y el crecimiento de la familia. Si no van de la mano, en algún momento una de esas curvas probablemente baje, y generalmente es la de la empresa, la familia sigue para adelante. Así que es muy importante en ese sentido no perder en vista eso. Y como miembro de una empresa familiar, y puntualmente en este momento donde tenemos una nueva realidad con el coronavirus de por medio, ha generado en nuestros clientes un apresuramiento o una cuestión de apresurar la cuestión de la sucesión, porque hay mucha generación, la primera o segunda generación, depende de la que está en este momento en el directorio o en la dirección, ha tenido que, no puede estar al frente de su negocio, no puede tomar decisiones y se ha tenido que ayornar a una cuestión tecnológica, y entonces hemos visto muchas empresas, nos han consultado muchas empresas, tanto clientes como no clientes, donde se nos pide alguna cuestión de un asesoramiento en ese sentido. Por eso hago mucho hincapié en la cuestión del proceso de la sucesión, que es una cuestión de caminar de la mano entre sucesor y sucedidos, de forma tal de que hoy tenemos un ejemplo con coronavirus, pero puede ser cualquiera otra de las cuestiones donde el proceso sucesorio se interrumpe o ni siquiera se inicia y se vuelve a empezar de nuevo con la cadena de generación de la empresa familiar. Generalmente, dentro del Instituto EFESO con Eduardo, no somos muy, o no estamos muy de acuerdo con esa frase que dice que la primera generación la crea, la segunda la disfruta y la tercera la destruye, sobre todo porque no se han hecho cosas durante la primera o segunda generación para que la tercera no llegue a ese nivel. Entonces, sabemos que hay muchas herramientas, sabemos que hay alternativas de solución. Muchas veces las empresas familiares lo saben y lo ven, pero emocionalmente no tienen la posibilidad, si nos deja que se acompañen por un tercero, por un externo, a llegar a esa alternativa de solución. Esto es bastante común, es más común de lo que se cree, y bueno, tenemos alternativas. Lo importante es saber que hay un horizonte sostenible en el tiempo para que esa familia continúe. Bien, bien. En ese sentido, ya que mencionás sostenible en el tiempo y también nombraste la sustentabilidad, la invito a Rani que nos pueda comentar qué se entiende por el término sostenibilidad y por qué las organizaciones podrían estar motivadas a incorporar la sostenibilidad a su estrategia de negocios. Bueno, exactamente. Dos palabras muy similares, ¿no? Que muchas veces se las suele escuchar como sinónimos, la palabra sustentabilidad y la palabra sostenibilidad, que en realidad tienen algunas diferencias entre sí. En realidad, ambas palabras, sustentabilidad y sostenibilidad, son traducciones al español de la palabra en inglés sustainability. Ahora, si nos vamos a qué significa cada una de estas palabras, cuando hablamos de sustentabilidad, en realidad a lo que hacemos referencia es que el criterio económico, como el único importante para la toma de decisiones, pasó a ser insuficiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ya no basta con buscar únicamente el crecimiento económico, la generación de riqueza o el propósito de lucro,
sino que este tiene que estar acompañado por el respeto, ¿sí? Por los aspectos sociales y el cuidado del medio ambiente también, en lo que se conoce comúnmente como triple impacto, ¿sí? La otra palabra es sostenibilidad, y cuando hablamos de sostenibilidad nos podemos remitir al informe Brundtland y su definición de desarrollo sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Una visión como la que hablaba anteriormente Leandro, de algo que se pueda ir transmitiendo generación a generación, que se pueda ser perdurable en el largo plazo, así que no se agote únicamente hoy por hoy con la generación actualmente vigente. Si lo llevamos esto al plano, digamos, de la sustentabilidad y unimos estos dos conceptos, básicamente una organización que esté comprometida con la sustentabilidad tiene que procurar que la gestión de estas tres dimensiones, la económica, la ambiental y la social, vayan de la mano y se puedan prolongar en el tiempo y se pueda transmitir a las próximas generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hoy en día tener patrones quizás de producción o de consumo insostenibles que de alguna manera puedan atentar contra los recursos que pertenecen, ¿no?, a generaciones futuras. Me preguntabas también en cuanto a por qué una organización estaría motivada a incorporar la sustentabilidad, ¿no?, en sus negocios. Y acá es importante decir que hoy en día no existe una ley que obligue a las empresas a incorporar la sustentabilidad en sus negocios. Es decir, que aquellas organizaciones que desean comenzar a gestionar estos impactos ambientales o sociales lo hacen de una manera meramente voluntaria, ¿sí? Acá un punto que sí es importante aclarar y dejar claro es que una cosa es el cumplimiento de la ley, es decir, sabemos que existen leyes en temas ambientales y leyes en temas sociales. Las leyes sí son de cumplimiento obligatorio y las organizaciones claramente están obligadas a poder cumplirlas. Cuando hablamos de sustentabilidad o de una organización que está gestionando estos impactos, hablamos de acciones que realice por encima de lo que la propia ley les exige, ¿sí?, les obliga. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué, si no es obligatorio por parte de las organizaciones incorporar la sustentabilidad en sus negocios, por qué se verían motivadas, ¿no?, a incorporarlo? Y a grandes rasgos podemos identificar tres tipos de motivaciones, que no solamente tiene que ser una de ellas, pueden ser una combinación de más de una. La primera motivación tiene que ver con el interés propio de la organización, por principios éticos que sean internos a la propia organización. Ya sea en organizaciones nuevas, por ejemplo, es posible ver hoy en día muchos emprendimientos que ya nacen con algún criterio social o ambiental desde la propia esencia de la organización, pero también esto puede darse en organizaciones que ya existen, ¿sí?, y que de alguna manera se van transformando y comienzan a preocuparse por la gestión de estos impactos. La segunda motivación viene más de la mano de la exigencia del entorno, o de lo que también se llaman las exigencias de los grupos de interés. ¿Quiénes son estos grupos de interés? O en inglés que se los denomina stakeholders. Básicamente los grupos de interés son aquellas personas o grupos de personas que de alguna manera pueden verse impactados por las acciones propias que realiza la organización, ¿sí? Dentro de estos grupos de interés tenemos desde trabajadores, accionistas y socios desde el punto de vista interno de la organización, hasta clientes, proveedores, comunidades vecinas, competidores, sociedad civil o medios de comunicación si hablamos de una esfera externa a la organización. ¿Y por qué hablaba de la exigencia del entorno? Un ejemplo muy claro de esto lo podemos ver en el poder de compra de las generaciones más jóvenes, que hoy por hoy, al momento de tomar una decisión de adquisición de un producto o de un servicio, se fijan o tienen en cuenta qué criterios de sustentabilidad aplica, ¿no?, la empresa a la cual quieren ellos adquirir ese producto o ese servicio. Por lo tanto, una organización que de alguna manera no se mueve en este sentido queda fuera de todo este mercado, ¿no? Y la tercera tiene que ver más bien con lo que se conoce con el nombre de greenwashing, por un tema de imagen, ¿sí?, para mejorar la imagen interna o externa de la organización, donde la empresa
puertas afuera intenta mostrar la imagen de una empresa sustentable, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Recalcar que cualquiera sea la motivación, el hecho de que una organización incorpore el triple impacto en su estrategia de negocios responde a una decisión voluntaria de la propia organización. Gracias, Dani. Qué importante lo que decís, incluso de las nuevas generaciones que ya son un poco más conscientes de los impactos ambientales y sociales y que seguramente van a estar exigiendo a las empresas familiares. Y Eduardo, te pregunto, ¿cómo crees que podemos mirar la sostenibilidad desde las necesidades de las empresas familiares? ¿Cómo lograr que una empresa familiar sea sustentable en el tiempo? Buena pregunta. Ahí en pantalla ustedes tienen una imagen con algunos círculos. Se puede ampliar, digamos, la visión de sustentabilidad en términos económicos, financieros, comerciales, ambientales, que lo tocó Daniela. La sustentabilidad jurídica, es decir, cómo está planificada la herencia doméstica, cómo está planificada la sociedad comercial, o sea, la empresa, y la vinculación entre los distintos activos, porque de una apropiada planificación jurídica del ámbito doméstico y de la propiedad empresarial depende mucho la sustentabilidad a largo plazo, sobre todo cuando hay una herencia fortuita, un fallecimiento, o cuando hay asimetrías en el sentimiento de mérito y derechos adquiridos y no hay acuerdos sobre la participación accionaria, por ejemplo. Entonces el círculo de la sostenibilidad jurídica es importantísimo por el tipo de herramienta que se elige, que van desde fideicomisos o convenios de accionistas hasta modificación de estatutos, protocolos, etc. No hay una única herramienta, aunque el protocolo se puso de moda, no es la única y en algunos casos tampoco la mejor. Y en muchos casos es un papel muerto en un cajón. Por lo tanto, la sustentabilidad vista de estos círculos que están en pantalla, que incluye también la industrial o tecnológica, la innovación tecnológica por la competitividad y la ferocidad del mercado, es una variable también que hace la sustentabilidad de la empresa, sobre todo las industriales, ¿no? Las que tienen procesos de transformación. Pero en la imagen que ustedes están viendo está el círculo de la familia. Y si abrimos ese círculo, que no lo vamos a hacer, serviría otra hora de video que no vamos a poder abordarlo. Pero vamos a abordarlo de esta manera. En la imagen que ahora ven en pantalla, que como ustedes ven es un puente humano, varias columnas formadas por hombrecitos y hombrecitas, mujeres, digamos, por así decir. Se ve un puente y un tren arriba. Es una imagen simbólica, ¿no es cierto? El puente atraviesa zonas distintas, montañas, bosques, una entrada de mar, un escenario tipo de un circo, y ven también un público pasivo que no hace nada, que puede de pronto representar los parientes que tienen acciones y no trabajan, o los parientes que tienen expectativa de ingresar a la empresa y todavía no lo han hecho, etc. Este puente humano, cuando lo trabajamos con algunas empresas, está expresando muchas cosas. Trabajo en equipo, unidad, confianza, gusto por trabajar juntos, cooperación, compañerismo, roles adecuados y bien diferenciados entre las personas, una organización precisa donde esos roles están clarificados y no hay solapamiento que produzcan conflictos entre personas, áreas y puestos de trabajo, la reciprocidad que se necesita para conservar la armonía en los esfuerzos y en la dedicación, la paciencia que hay que tener y desarrollar en equipo para asimilar las diferencias y determinados modos de ser de las personas, y los contextos diversos, ¿no? Como ven ustedes en la imagen, la columna humana está formada por personas en 4 niveles y da un poco la sensación que los que soportan el mayor peso están abajo, y es real, pero son los más rígidos los que hacen la fuerza, digamos, más estable, sin mucho cambio o innovación, y en la punta, en los arcos del puente, ustedes pueden ver personas más flexibles, arqueadas, quizás más jóvenes, con otra posibilidad, no solamente corporal, sino de percepción, de mirada. Y bueno, cuando estos aspectos que estoy mencionando simbólicamente se integran, ese tren que es la empresa y sus procesos,
y la locomotora, son los objetivos, las metas que se persiguen, ese tren puede recorrer miles de kilómetros. Pero si lo que está abajo no está bien articulado, si no hay regulaciones preventivas, si hay sensación de asimetrías en el esfuerzo y por lo tanto la vivencia del mérito me lleva a pensar que tengo más derechos sobre las acciones, o mejores ingresos, o mejores puestos, cuando estas cuestiones emocionales se imbrican con la organización de la empresa, la sustentabilidad se pone en riesgo. Entonces, en cada columna humana que ustedes ven ahí, hay un pacto de división del trabajo, de satisfacción en el puesto que se ha acordado, de sentirse a gusto en ese lugar, de poder conversar cuando hay una molestia, un cansancio o algo que no funciona en ese lugar. Entonces, la imagen transmite o comunica un equipo humano cohesionado que supone una calidad de comunicación muy buena. Estoy mencionando de paso todos condimentos del mismo locro que se llama empresa familiar. Son todos estos condimentos lo que el cocinero, que es el directorio o el director, debe saber combinar y articular con la familia para que esas columnas que ustedes están viendo en la imagen no se desmoronen. Porque la pasión y el empeño por lo propio, que es algo propio de la empresa familiar, hace que la entrega y el esfuerzo sostengan ese puente. Pero si no hay gratificación, satisfacción, gusto por hacer lo que se trabaja, y sobre todo, como uno que ha entendido recién, un candidato de empresa familiar que me consultó hace un rato, cuando un joven entre 27 y 40 años no encontró todavía su futuro con claridad dentro de la empresa, está hablando de que algo no funciona bien por más que la renta sea excelente. Entonces, desde el punto de vista de los libros contables, la finanza y la economía, la empresa puede andar muy bien. Pero si de parte de los libros emocionales, que hacen a la justicia y al mérito, fundamentalmente, como principales fuentes de diferencia y conflicto sobre el patrimonio, sobre el poder y sobre los ingresos, si estos aspectos no están clarificados, sobre todo en los parientes que trabajan en la empresa y en los propietarios, la sustentabilidad a largo plazo está comprometida. Y suele suceder que esto no lo ven los dueños, los propietarios, hasta avanzada edad, y cuando vienen a tocar el timbre a nosotros, en muchos casos, está complicada la salud emocional de la empresa. Y es donde hay que lidiar en acomodar la carga de los conflictos para tratar de que la empresa no se venda, no se fraccione o quede dañada la familia por un acuerdo que no se. Entonces, fíjense lo importante que tiene el aspecto sistémico, emocional y familiar para la sustentabilidad. Bueno, podría explayarme mucho más porque estos son grandes títulos, no sé si, en todo caso, si queda tiempo al final, redondeamos con algún otro condimento de este locro. Me parece bien que avancemos. Qué importante lo que decías de la comunicación y sobre todo de generar los espacios, ¿no? Muchas veces se confunde las relaciones familiares con los negocios y no se generan esos espacios para la conversación. Bien. Ya Leandro nos había adelantado un poquito desde su rol de asesor de empresas familiares y justamente el contexto actual que los enfrenta a solucionar cuestiones particulares y adelantar incluso procesos sucesorios. Pero en esta oportunidad te pregunto concretamente cuáles son los desafíos que deberían sortear las empresas familiares para lograr su continuidad en el largo plazo. Bien. Buena pregunta, Nati. Da para un buen desarrollo. Vuelvo a hacer hincapié en la cuestión de la sucesión. Haciendo una imagen llevando la misma imagen que Eduardo con el puente, podríamos poner la imagen de un barco que tenemos en la cabina de mando a los propietarios que están conduciendo ese barco, y podemos tener dentro del barco, frente o detrás, podemos tener la empresa y la familia, donde el capitán de ese barco tiene que decidir, equilibrando las cargas, llevar ese barco a un buen puerto. Por lo cual, volvemos al inicio.
tener claro hacia dónde se va, qué puerto se elige y si ese puerto es compartido por el resto de la tripulación, porque claramente las decisiones las puede tomar uno, pero teniendo la relación de equilibrio siempre. Si empiezo a equilibrar a la familia, que pongámosla que está delante del barco, la parte de atrás se va a inclinar y probablemente el oleaje pueda empezar a entrar al barco. Entonces, el capitán razonablemente puede querer enderezar ese viaje, digamos, o esa marea, inclinando el barco hacia adelante, donde está la familia. Entonces, puede que también ese oleaje o ese viaje donde lo lleve puede tener algún inconveniente. Entonces, siempre buscando el equilibrio en la banda de flotación puede hacer que el capitán, perdiendo de vista los puertos distintos donde puede ir de acuerdo a dar peso a la familia o dar peso a la empresa, puede que termine tomando unas decisiones complicadas y lo más próximo puede ser un iceberg que no se ve o algo que pueda hacer que esa banda de flotación quede desbalanceada en ese barco y pueda empezar a hundirse, perjudicando a uno o a otro, o a la familia o a la empresa. Usualmente, y lo que vemos permanentemente nosotros en el instituto es que normalmente se trata a la empresa no tan bien como a la familia. Entonces, esa sostenibilidad o ese viaje que tiene que tomar un rumbo y un buen destino, probablemente queda a mitad de viaje si no hay una buena decisión de parte del capitán o de los que están tomando la decisión en esa cabina. Esa relación que estamos haciendo es para enumerar ciertas cuestiones como las trampas que nombramos nosotros. Generalmente usamos ciertas imágenes para relacionar, como Eduardo usó la cuestión del puente y demás. Hay ciertas trampas en este detalle o en este camino de este transatlántico, este barco, depende cómo sea chica o grande esa empresa familiar, donde tomar decisiones a tiempo pueden hacer que ese barco llegue a destino, digamos, buscando ese puerto para alcanzar un próximo puerto, que puede ser otra generación, etc. Entonces, las trampas que se manejan pueden ser distintas y son poquitas, digamos, como para nombrarlas y poder seguir avanzando. Confundirse el propietario con el hecho de capacidad de dirigir es algo que lo vemos a diario y lo vemos bastante seguido. La propiedad o las acciones de una empresa se heredan, digamos, la capacidad de dirigir claramente no sigue la misma, digamos. Confundir los flujos económicos, en este caso de la empresa con la familia, ya lo hemos visto varias veces donde no llevan a buen puerto. O sea, no seguir las reglas de mercado, tomando decisiones de la empresa como la empresa y la familia como la familia, tratando de equilibrar esas cosas, normalmente no llegan a buen puerto. Sustituir esa caja, digamos, para darle felicidad inmediata a la familia, pensando que la empresa va a seguir dando frutos, adelantando dividendo, para hablarlo un poco más, o retiros, para hablarlo un poco más en términos de ciencias económicas, y no tener una política de dividendos o de reinversión, de capacitación, etcétera, claramente es otra trampa que la vemos a diario. Confundir el lazo de afecto propio de la familia con los lazos contractuales propios de la empresa, lo que decía antes. El desafío que tiene, digamos, en quién trabaja, cómo se remunera y cómo se lo controla, es el 70%, 80% de los conflictos que tenemos en la familia. Entonces, querer mezclar esos dos círculos que decía la familia y la empresa, digamos. No hay una selección de personal en la familia, pero sí lo hay en la empresa, digamos, para obtener el mejor recurso y obtener los mejores objetivos. Otra trampa es retrasar innecesariamente el proceso de sucesión. Lo vemos habitualmente, Eduardo lo comentó recién, digamos, no prever que no es algo de un momento o algo instantáneo, digamos, y hablando de sucesión no como un hecho legal, digamos, de dividir los bienes después del fallecimiento de alguien, sino que
ese proceso complejo que puede durar años, tanto equilibrando la familia como la empresa como el patrimonio, esos 3 círculos que hablamos. Entonces, fomentar ese proceso, preparar a la familia, significa haber formado uno o varios sucesores, digamos, por lo menos para tener ese horizonte, esa sustentabilidad, esa continuidad, digamos. Y como para cerrar la quinta y última, creerse, sabérsela todas. Básicamente, muy nuestro, estar inmunizado. Y es la peor, digamos, porque se cree que las 4 primeras que estuvimos repasando a mí no me van a pasar porque yo las conozco, yo lo sé todo y yo lo voy a resolver porque ya, ¿cómo no lo voy a hacer si hace 50 años que tengo una empresa en Argentina, he pasado todas, ¿cómo no voy a saber yo? Usualmente esa es la peor de todas. Y tenemos la triste realidad, digamos, que muchas empresas, Natalia en su momento en la presentación hablaba de la subsistencia o la sobrevida que tienen las empresas familiares, que esa es una desventaja que tienen, y estamos hablando que de primera a segunda quedan un 30 o un 25% y de la tercera queda un 5%, o sea, es muy alta la tasa de mortalidad si no tenemos entendido y no sabemos interpretar estas trampas tal cual como la estamos diciendo. Y teniendo esa imagen presente del barco y del capitán todopoderoso con la gorrita queriendo manejar todo cuando abajo hay 2 mundos entre la empresa y la familia que se están queriendo no llevar muy bien, y hay herramientas, hay posibilidades, hay diálogos. Sabemos que los conflictos o las cuestiones van a estar siempre. También sabemos que es inherente a la empresa familiar los conflictos. Y también sabemos que hay herramientas para solucionar esos conflictos. Así que, como forma de redondear, esos son los posibles desafíos, entre otros más, digamos, pero era para tener un pequeño panorama. Quedó clarísimo y voy a hacer uso de sus imágenes y de sus, digamos, explicaciones gráficas. Esto del barco y la elección de los distintos puertos y de la locomotora que dirige las empresas. Y le pregunto en este sentido a Dani, ¿cuál crees que es el punto de partida para integrar la sustentabilidad a la estrategia organizacional, no? Bien. Bueno, para esto me gustaría partir de la frase de que no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas, así como ninguna sociedad podrá ser exitosa si hay empresas fracasadas, ¿no? ¿Y por qué partir desde esta frase o desde de esta concepción? Porque bajo el nombre de empresas familiares podemos encontrar desde grandes firmas globales hasta empresas de pequeño y mediano tamaño o inclusive emprendedores, ¿no? Cualquiera sea la dimensión que tenga esta empresa familiar, es claro que a ella se les debe gran parte de la generación del empleo y de la riqueza de la economía de nuestro país. Pero adicionalmente, y como comentaba tanto Leandro como Eduardo, son el motor de valores, ¿sí? Como son la honestidad, sin dudas la visión de largo plazo que venimos hablando, la perseverancia, el esfuerzo, la resiliencia, el espíritu emprendedor, ¿sí? La capacidad innovadora. Entonces, sin dudas, una sociedad que cuida a sus empresas familiares va a ser sin dudas una sociedad más próspera y viceversa, ¿no? Ahora, uniendo esto con el concepto de triple impacto, ¿sí? Una empresa debiera trabajar, digamos, en favor de un desarrollo sostenible e inclusivo, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto o a qué me refiero? Que cuando esta organización lleve a cabo sus tareas, lleve a cabo su actividad productiva, lo realice pensando no únicamente en sus accionistas o en sus dueños, sino también para el conjunto de la sociedad. Y cuando hablamos del conjunto de la sociedad, me refiero desde los empleados hasta las comunidades vecinas en donde opera, incluyendo ¿sí? el cuidado del medio ambiente, o sea, el ecosistema en el cual esa organización está operando. Y ahora pensando en cómo lo podría llevar a cabo, ¿no? Desde dónde se podría empezar a incorporar esta estrategia a las decisiones de negocio o a la actividad que esa organización ya realiza. Y el primer punto creo que tiene que ver con esto de comenzar desde el órgano de gobierno, ¿sí? Desde quienes toman las decisiones dentro de esa organización.
Necesitamos un liderazgo que sea capaz de poder integrar justamente, ¿no?, esta gestión de los impactos ambientales y sociales a su misión, a sus objetivos y fundamentalmente a sus valores, que es lo que hablábamos anteriormente. En este punto, la buena gobernanza, sin dobles discursos, lo cual es un punto no menor, claramente va a ayudar a incrementar la transparencia y la credibilidad de esa organización. Acá es importante que se pueda identificar, ¿no?, la identidad de esa organización. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y para quién lo estamos haciendo? En segundo punto, el diálogo con los grupos de interés, algo que ya también había comentado anteriormente, esto de poder no solamente identificar quiénes son mis grupos de interés, sino también entender cuáles son sus preocupaciones, ¿no?, y determinar de qué manera la organización podría llegar a darles una respuesta. Por ejemplo, mediante la creación de empleos de mayor calidad para sus empleados, o atendiendo justamente las necesidades de las comunidades vecinas, o hasta inclusive realizando compras a proveedores que también tengan en cuenta estos criterios de triple impacto en todos sus procesos, y de esta manera se va a ir potenciando todo lo que sería la cadena de valor de ese producto o de ese servicio. En tercer lugar, poder identificar lo que llamamos temas materiales, es decir, cuáles son los principales impactos económicos, sociales y ambientales de mi organización y cómo estos influyen justamente en las evaluaciones o en las decisiones de esos grupos de interés que mencionaba anteriormente. Y acá repensar un poco cómo se va a medir el éxito de la organización, ¿no? Si lo vamos a medir únicamente desde el punto de vista económico o si también vamos a empezar a tener en cuenta estos aspectos sociales o ambientales para redefinir el éxito. Y por último, sí, en la elaboración de un plan estratégico, ¿sí?, en poder incorporar esta estrategia de sustentabilidad en lo que es el negocio, en lo que es la dinámica diaria, a través de un proceso de mejora continua y que además sea dinámico. Cuando uno habla de un plan estratégico de sustentabilidad, no hablamos de algo que es estático, que se fija por única vez y que queda de ahí hacia el futuro, no, sino que hay que ir viendo si hay que hacerle ajustes, si se van cumpliendo los objetivos, si hay desvíos, a qué se deben esos desvíos y ir haciendo los ajustes que sean necesarios. Esto sin dudas va a ayudar a que la empresa pueda mejorar su competitividad y su posicionamiento, ¿no? ¿Y por qué hablo de competitividad acá otra vez y vinculado a lo que mencionaba anteriormente, ¿sí?, desde el poder de compra de los clientes que tienen en cuenta estos criterios a la hora de tomar sus decisiones de compra, pasando por la cadena de valor, ¿no?, donde empresas que están comprometidas con la sustentabilidad le van a exigir estándares sociales y ambientales a lo largo de toda la cadena de valor, y dependiendo de dónde se encuentre mi organización, me voy a ver traccionado a poder incorporarlo. Hasta el financiamiento, ¿sí?, con inversores que hoy por hoy no solamente miran el riesgo financiero, sino que también tienen en cuenta los riesgos ambientales y sociales al momento de tomar sus decisiones de inversión. Y para eso, claramente necesitan contar con información transparente y confiable. En este sentido, creo que el desafío para crecer es tener mentalidad de crecer, ¿sí? Y para esto es necesario poder superar estos viejos paradigmas. Bien, Dani. Ya Leandro nos adelantó un poquito del rol del profesional de ciencias económicas, él como asesor de empresas familiares, pero bueno, me gustaría preguntarte a vos cómo crees que el profesional de ciencias económicas puede acompañar a las organizaciones en esta implementación de un plan estratégico y en la sustentabilidad de sus negocios. Bueno, bien, Leandro ya ha mencionado varios que van por fuera, ¿no?, de lo que son las tareas tradicionalmente, que en este caso hablo como contadora, que generalmente se asocia nuestra profesión a tareas como son la liquidación de impuestos, la liquidación de sueldos, la preparación de balances, las actividades de reporte financiero o auditoría, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esos aspectos más bien financieros de la organización. Ahora bien, cuando hablamos de triple impacto, nos fijamos que estamos hablando de acciones o de características de índole no financiera que debiéramos incorporar, como mencionaba anteriormente, a la estrategia de la organización
y consecuentemente a la rendición de cuentas, ¿no? Que es un poco a lo que siempre estamos acostumbrados desde la profesión de ciencias económicas. Entonces, sumando a lo que mencionaba anteriormente Leandro y desde el punto de vista de la sustentabilidad, desde la gestión, un poco en línea con lo anterior, el rol del profesional en ciencias económicas está orientado a poder asesorar a la empresa o acompañar a la organización en la incorporación de este plan estratégico, ¿no? A poder fijar sus objetivos, fijar los tiempos para el cumplimiento, asignar los responsables, ¿sí? E ir diagramando de qué forma vamos a poder medir esos resultados de estos aspectos no financieros. En este punto, mencionar que si bien existen estándares internacionales que nos ayudan para la medición de estos impactos, la organización puede también desarrollar sus propios indicadores, ¿no? Entonces, a través de estos y de la mano de un profesional en ciencias económicas, se abre, por ejemplo, la posibilidad de poder identificar desde costos ocultos en el proceso productivo, ahorros potenciales, inclusive pensar en esto de incorporar los efectos de las externalidades, tanto positivas como negativas que tiene mi proceso productivo, ¿no? Sin dudas, en este punto no hay que perder de vista que dependiendo de la complejidad del indicador y dependiendo de cuán difícil, ¿no?, sea lo que vamos a medir, es probable que en algunos casos se necesite la colaboración de un experto en la temática. Si hablamos, por ejemplo, de la medición de los gases de efecto invernadero, bueno, probablemente necesitemos para obtener el resultado de esa medición contar con la opinión de un especialista, ¿no? Sin dudas, es un trabajo interdisciplinario. Y desde el punto de vista de la rendición de cuentas, ¿sí? Hablamos de estos grupos de interés, hablamos de los impactos que la organización tiene y hablamos de cómo estos impactos son percibidos tanto en el ambiente interno de la organización como desde el punto de vista del ambiente externo, ¿no? Entonces, acá también el profesional en ciencias económicas juega un rol importante, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la elaboración de los reportes de sustentabilidad, que muestren estos grupos de interés cuál fue el resultado de esta gestión, ¿no? Y que de manera complementaria con los balances financieros, no nos olvidamos de los balances financieros, otorguen una mayor transparencia y credibilidad a la organización. Sin ir más lejos, podemos ver desde el punto de vista del Consejo cómo comenzó a integrar estos temas entre los profesionales de la matrícula, ¿sí? Hoy en día, que cuenta con la Comisión de Sustentabilidad, con la asesoría técnica y con los cursos en la temática, ¿sí?, abriéndose sin dudas un nuevo campo de actuación profesional. Así que bueno, como para concluir en este punto, creo que en este nuevo paradigma los profesionales en ciencias económicas tenemos la posibilidad de tomar un rol protagónico. Bien, coincido con vos que tenemos un rol protagónico, pero no olvidemos que es un trabajo interdisciplinario y sin dudas, bueno, los profesionales somos quienes acompañamos también a las organizaciones en el día a día y qué importante es integrar estas dos dimensiones sociales y ambientales en lo económico. Y bueno, para ir cerrando, le propongo a Eduardo, Leandro, que le pueda transmitir a todos los oyentes algunas recomendaciones o tips para lograr la sostenibilidad de su negocio. Bueno, estoy muy en sintonía con lo que acaba de exponer Daniela y también Leandro. Al comienzo, Natalia, cuando me preguntaste, cité un caso, lo voy a citar rápidamente para a ver si llegamos con los tiempos. La Fundación de Empresa Familiar que nosotros tenemos atiende varias empresas de servicios. Este caso es un estudio contable, tiene 40 profesionales en el estudio y una cartera de 65 empresas de buen porte. Es una pyme familiar de servicios contables, el 90% contadores, el resto abogados. Con un riesgo alto de fractura. El oficio del fundador, que ya alcanza los 40 años en la profesión de contador, con muy buen récord, muy buena reputación, muy bien posicionado en las pymes. Por supuesto no puedo dar identidad, es argentina. Sin embargo, con todas estas fortalezas, el riesgo de fractura está por los desacuerdos familiares, el cruce de intereses y cuentas pendientes de familia que se trasladan a la empresa.
Entonces, fíjense que en una pyme de servicios de alta especialización en el manejo contable y económico financiero, y también jurídico por todo lo que son resoluciones, aplicación legales, etcétera, etcétera, donde no debería existir riesgo de sustentabilidad, lo hay por un tipo de cuentas que no son las financieras, que son las que citamos al comienzo, ¿no es cierto? Entonces, quiero responder hacia el mundo de la empresa y hacia el mundo de los profesionales de las ciencias económicas. La matrícula no equivale a un perfil. ¿Esto qué significa? Yo he encontrado contadores del Excel y el sistema de gestión y contadores que odian un asiento contable, pero son unos leones en estrategia comercial. Para trabajar con familias empresarias hay que incorporar la parte blanda que ninguna universidad de economía la enseña. Vieron en el origen del Neolítico, en la parte sedentaria de la agricultura, cómo la familia se organizaba y dividía el trabajo y planificaba la sucesión mejor que nuestras pymes en el siglo XXI. Hemos perdido en 8.000 años de historia de emprendimiento familiar algunas cuestiones claves, sustantivas, que hacen a la cohesión de la tribu. Y es ahí donde se cocina si la empresa que van a crear tiene futuro o no. Entonces dejo el primer mensaje por ese lado. Entonces, incorporar a los profesionales de ciencias económicas contables la mirada blanda sobre el sistema familiar. Esto es clave, no para intervenir directamente ellos, quizás si tienen el perfil mucho mejor, sino para darse cuenta cuándo está en riesgo la continuidad y tener esas conversaciones tácticas con los propietarios para abordar. Y entonces ahora sí voy a la empresa familiar. ¿Abordar qué? No dilatar innecesariamente acuerdos preventivos. No dilatarlos. Incorporar la planificación estratégica no para eliminar la intuición exitosa de un fundador, que si le dio éxito en un país como este, como decía Leo recién, se potencia la afirmación en su convicción, pero los clientes que llegan a nosotros, en la mayoría, es cuando ese paradigma que fue exitoso 30 años o más, está haciendo crisis en algunos puntos. Y uno de esos puntos es la integración intergeneracional, los acuerdos entre generaciones que pensamos distinto, tenemos distintas miradas. Y en ese sentido, no dilatar los acuerdos y en tal sentido, construir una visión compartida de la empresa. Como decía Leo recién, no creerme las que la tengo toda, porque el otro, por más que tener 20 años menos, tiene para aportar y necesita pista propia. Como decíamos al comienzo, un muchacho entre 30 y 40 años, a los 35, precisa su propio avión y su propia pista y no esperar un futuro que nunca llegue. ¿Cierto? Entonces, bueno, habría muchísimo más para decir, pero creo que hemos tirado varios condimentos para este tema, ¿no es cierto? Como para sumar, Natalia, de lo que consultabas, lo que decía como para cierre, me sumo al cambio de paradigma. O sea, hay una cuestión de necesariamente de tener todas las miradas puestas con un objetivo común, con que ya sabemos en el nivel de estrategia, misión, visión, tener indicadores, etcétera, vamos para adelante, y nos topamos con empresas totalmente eficientes y muy rentables, pero que al momento de que uno empieza a preguntar por cuestiones un poco más emocionales, se empieza a ver cierta debilidad, digamos, para marcarla de alguna forma, en los cuales, a la larga o a la corta, eso sale y es inevitable, digamos. Para sumar un condimento estadístico, casi el 70-80% de esas empresas que hablamos antes, esa tasa de mortalidad que iban perdiéndose, digamos, que también tiene una buena tasa de natalidad, se siguen generando empresas. Y en un contexto como hoy, el 60-70% de las empresas familiares que cierran o se dividen, etcétera, son por problemas emocionales, no son por problemas financieros. Y quiero hacer un paraguas en este momento, o sea, no solo me enfoco en una cuestión puntual hoy como es la situación puntual de la pandemia que tenemos de marzo hasta ahora, digamos, sino que las cuestiones son necesariamente de dilatar decisiones, de no tomar decisiones a tiempo, de no generar espacios
y de no equilibrar ese transatlántico que tiene que ir navegando con una línea de flotación que sea similar para la empresa y para la familia, de forma tal de poder tener un horizonte para adelante. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, me quedo con esta idea de tratar de lograr un equilibrio entre las emociones, los resultados del negocio, un equilibrio entre las relaciones familiares y empresariales para lograr la sostenibilidad en el tiempo de las organizaciones. Realmente les agradezco muchísimo, Daniela, Leandro, Eduardo, por el tiempo, por todo su aporte. Realmente fue un placer compartir este espacio con ustedes. Y bueno, y al público en general por participar en esta cuarta reunión del ciclo sobre desarrollo sostenible y profesionales en ciencias económicas, e invitarlos a sumarse a las próximas reuniones. Muchas gracias y que tengan muy buen día.